seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds to launch of Space Shuttle Discovery. Primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. En 1990, Nintendo lanzó en América Super Mario Bros. 3 para la NES. Por entonces yo era apenas un chaval y no tenía consola, pero todavía recuerdo la primera vez que vi esas imágenes. La viveza de los colores, lo agradable de las formas, ese mundo de píxeles que invitaba a perderse en él. Apenas unos meses antes había caído el muro de Berlín, un acontecimiento inesperado y cuyo impacto iba a trastocar el mundo. Sin embargo, no me acuerdo de la noticia. Debí haberla visto en los noticieros, y sí que recuerdo algunos de los programas sensacionalistas que vinieron después, pero el hecho en sí, simplemente no puedo recordarlo. La última década del siglo XX se caracterizó por el grunge, la estética macarra de los dibujos animados, el auge del individualismo, la música electrónica y la cultura pop en general. Fue una época de experimentación y de acortar distancias por la nueva globalización. Pero también fue una época confusa. Las viejas ideologías parecían haberse derrumbado y algunas voces comenzaban a advertir de nuevos problemas. Hubo incluso quien llegó a hablar no del fin de una década o de un siglo, sino de una era. Aunque crecí en ese ambiente y lo tomaba con naturalidad, no conseguía ver alguna estructura profunda que conectara todo y le diera forma. Era más bien como una especie de collage que muy pronto se extendió al siglo entero. Así, ahí convivían el existencialismo y las vanguardias, el psicoanálisis y la vaca y el pollito. Fabuloso. Ni siquiera una década después, cuando entré a la universidad a estudiar humanidades, pude articular una visión de lo que significó el siglo XX, hasta que cayó en mis manos este libro. El inicio del libro de Hobsbawm no pudo ser más demoledor para muchas de las ideas que tenía por aquel entonces. Hobsbawm afirmaba que la Gran Guerra no fue la segunda, sino la primera. Así resumida no parece la gran cosa, pero esperad un poco. El siglo XX inicia cronológicamente con agitación y conflicto que anunciaban el fin del modelo colonial decimonónico. Pero espiritualmente, el fin de la sociedad del siglo XIX y el inicio de algo nuevo llegó con la Gran Guerra. Este conflicto fue el derrumbe definitivo. No solo enfrentó a muerte a todas las grandes potencias del siglo anterior, sino que destruyó su visión del mundo, que se resumía en los ideales de progreso y civilización. Evidentemente, una sociedad donde se asesinan a 20 millones de personas, la mitad civiles no combatientes, no puede llamarse civilizada. En cuanto al progreso, era indudable que la tecnología era más sofisticada, pero el siglo XIX creía que había un progreso moral y no solo material. Además, por si fuera poco, por primera vez se empieza a sospechar que el progreso tecnológico quizás no nos esté llevando en una dirección afortunada. La idea de la Gran Guerra fue la primera piedra que me permitió ordenar mis impresiones sobre el siglo XX.
Hobsbawm narra el sentimiento de miseria y desesperación de una sociedad hasta entonces cegada por su orgullo. Ante el derrumbe de sus ideales, se adoptaron tres grandes posturas. Hubo quienes intentaron meditar sobre lo que ocurrió, quienes rechazaron su responsabilidad y buscaron a quien culpar, y quienes simplemente optaron por la evasión. Estas actitudes marcan los años siguientes al conflicto, una época de excesos, pero también de exploración, y aunque cada actitud lleva por caminos diferentes, todas tienen un factor común. Ponen al individuo en primer plano y desconfían de los modelos de sociabilidad anteriores. La Segunda Guerra podrá haber sido más grande en cuanto a destrucción, pero social y culturalmente no hace sino desarrollar el conflicto que ya existía. Aunque económicamente sí tiene nuevas consecuencias. Devastadas las industrias de Europa y Japón por el conflicto, Estados Unidos queda como la única gran superpotencia industrial del planeta. No es de extrañar que los de Estados Unidos exalten la Segunda Guerra Mundial, pues fue su guerra. Su mano económica y militar será quien le dé forma a las décadas siguientes, con la única resistencia de una nación de campesinos feudales que se había transformado por una utopía del siglo XIX y que, en verdad, fue el vencedor militar en el frente europeo. Berlin. Побеждем. El choque entre los vencedores dividió al mundo en dos bandos, pero el miedo a la revolución social también trajo cambios, atemperó el capitalismo. El temor a la sombra nuclear y la mejora material de las clases medias fueron los componentes del nuevo y precario orden mundial. Un equilibrio que caería simbólicamente con el muro y la victoria de uno de los dos bandos por desgaste. Ya sin un enemigo al cual temer, no fue necesario seguir estrechando los vínculos de solidaridad, y la nueva cultura occidental se basó en la búsqueda del mayor beneficio individual. El estado de bienestar social dio paso al libre mercado. Siguen años de esperanza, desconcierto, enojo y frustración. Algunos estaban felices con la globalización y el consumismo, otros eran nostálgicos del pasado, y otros muchos se sentían perdidos en un mundo cada vez menos solidario. Pero los cambios también trajeron oportunidades. Así como el fin de la cultura decimonónica y sus ideales permitió la experimentación en el arte y nuevos paradigmas para la cultura, la crisis social de los 70s y 80s permitió que las mujeres, las minorías y los migrantes tomaran mayor conciencia de sus roles y necesidades. Todas las épocas son épocas de crisis, pero cada una tiene sus propios problemas y luchas. No sabemos si con el siglo XX termina una era o solo es una nueva mutación, un ciclo más de eso que llamamos modernidad. Sabemos en cambio que hay problemas que no podemos seguir ignorando y luchas sociales que aún están por definir el resultado. Ante el futuro que es abierto, decía el antropólogo Marvin Harris, que, en la vida, como en cualquier partida cuyo resultado depende tanto de la suerte como de la habilidad, la respuesta racional en caso de desventaja consiste en luchar con más vehemencia. Pero quizás aún podamos echar un poco de luz sobre nuestra época, no intentando predecir el futuro, sino volteando al pasado, a los inicios de esa era de varios siglos, eso que llamamos modernidad.